Ciertamente hay momentos en que la providencia de Dios nos pone en algunos contextos donde confesarnos seguidores de Cristo no es tan demandante. Un poquito más de volumen, por favor. Es más fácil confesarse cristiano en ciertos contextos. Es más, hay contextos donde confesarnos seguidores de Cristo nos proveerían cierta ganancia, cierto respeto y cierta distinción. Pero, ciertamente, ha habido tiempos en la historia, como también hay ciertos contextos, donde confesarse seguidor de nuestro Señor Jesucristo no es para nada fácil. Es como firmar su propia sentencia a la burla de los demás, al ridículo, a que no se tomen en cuenta ya sus palabras como serias o como inteligentes. Es confesarse creyente en el Señor, es quedar bajo la lupa del mundo que va a estar esperando como agazapado su próximo error para decirle que ¿esos son los discípulos de Cristo? ¿Eso es ser cristiano? Hay tiempos donde confesarse discípulo del Señor Jesucristo trae costos enormes a su vida, costos enormes a su reputación, y hasta ha habido tiempos que confesarse cristiano, seguidor de Cristo, hijo de Dios, lo hubiese arrojado a usted a la muerte física. En estos tiempos, confesarse cristiano da miedo, produce ansiedad, y el temblor puede paralizar a los discípulos del Señor y hacerlos actuar de formas contradictorias a su fe. O al menos puede llegar a hacerles levantar la bandera del Evangelio con manos temblorosas. Aquí tenemos un texto en que en boca del mismo Señor, ¿cuál debe ser nuestro entendimiento adecuado de lo que es ser un discípulo, su seguimiento? ¿Qué es esto de ser seguidor de Cristo? ¿Cuál es el costo o la implicación de ser seguidor de Cristo? Ya hemos afirmado muchas veces que el Señor jamás atrajo seguidores así bajo promesas falsas, como hoy se hace, ¿verdad? O sea, usted viene a Cristo, venga a Cristo, y luego va a ver que su familia, lo más bonita, y se le va a acabar la necesidad de dinero y todas estas cosas, promesas que hacen el Señor Jesucristo jamás atrajo a discípulos a que le siguieran bajo promesas falsas o ilusorias. Estos términos del discipulado nos van a ser presentados en 4 encabezados, y espero terminarlos hoy: un anuncio, un llamado, una advertencia y un consuelo. Un anuncio, un llamado, una advertencia y un consuelo. Miremos entonces lo primero. El primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante volver a entender que ya estamos pasando casi la mitad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la primera vez que Él de forma explícita anuncia todos los asuntos de su pasión, muerte y resurrección. Versículo 21, allí vamos a estar muy pendientes, Lucas 9:21. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, que era el Cristo de Dios, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Debemos ser conscientes, queridos hermanos y amigos, que
Estas palabras debieron sin duda ser chocantes y enigmáticas cuando sus propios discípulos las escuchan del Señor. Debemos recordar, hermanos, cuál era la expectativa que tenía el pueblo judío acerca de su Mesías. Y usted debe comprender que, al menos culturalmente hablando, no teológicamente, pero culturalmente hablando, jamás estaba previsto que su Mesías, que su Rey victorioso, sufriera y mucho menos muriera. De manera que el Señor viene trayendo a sus discípulos desde la pregunta más general. ¿Recuerda hace 8 días? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, no, la gente dice que usted es esto, que usted es lo otro. Bueno, ahora ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y ellos le dijeron, en cabeza de Pedro, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías que ha venido de Dios. Ah, muy bien, no lo digan a nadie por ahora, pero deben saber, eso es verdad, yo soy el Cristo de Dios, pero deben saber esto, que el Mesías, el Cristo de Dios, va a tener que sufrir, ser despreciado, ser perseguido hasta llegar a morir, y va a ser perseguido por los líderes religiosos, por aquellos que les han enseñado a ustedes quién es el Mesías y lo que iba a hacer. Imagínense lo que está haciendo nuestro Señor. Usted tuvo la experiencia, le digo, de haber sabido qué era el arminianismo cuando le presentaron la reforma. ¿Cómo se sintió abajo de sus pies cuando le dijeron, el libre albedrío, eso es un invento, eso no está en la Biblia? Usted no ha elegido a Dios, Dios lo ha elegido a usted si es salvo. ¿Cómo se sintió usted debajo de sus pies? Como si le hubieran quitado, hermanos, todo el piso. Hasta que usted peleó con Dios, la soberanía de Dios, la providencia, todo aspecto de salvación, cualquier cosa, todavía usted decía, ¿cómo entender esto? Porque me han enseñado de tal manera. Ahora me están enseñando que Dios es soberano, que Dios no es el caballero que llora, que golpea, ese tipo de evangelio. ¿Me hago entender? Hermanos, debió ser aún más grave para la mente de sus discípulos que el mismo Señor les dijera, sí, yo soy el Cristo, pero deben saber que me van a perseguir hasta los líderes religiosos, voy a sufrir de su mano hasta ser muerto. El camino del Mesías prometido sería un sendero de maltrato, desprecio, sufrimiento, muerte y resurrección también. Este anuncio debió chocar frontalmente, es decir, de frente, con lo que la gente entendía que era el Mesías y cómo iba a ser su vida. Debo decirle que la expresión, estas palabras del Señor Jesús chocó con la interpretación de los judíos, pero nunca chocó con las Escrituras. Atienda muy bien. La expresión del Señor Jesucristo acerca de su sufrimiento, muerte y resurrección chocó con el pensamiento de los judíos. No chocó jamás con las Escrituras, porque las Escrituras jamás ocultaron tal cosa. Estas palabras debieron chocar con la interpretación humanista, carnal y temporal de lo que era el Mesías. Nadie quiere pensar que su causa incluya la certeza del sufrimiento. No quieres apoyar una causa que contenga una contradicción. No quieres seguir a un líder que te dice que va a ser objeto de ridículo, burla, desprecio, rechazo y hasta la muerte. De manera que el Señor empezó a corregir de manera escritural, es decir, por las Escrituras, cuál era el pensamiento de sus seguidores. A la verdad, hermanos, si usted hubiera tenido la oportunidad de ser un discípulo, dígame si no le hubieran temblado las rodillas. Cuando el Señor empieza a hacer milagros, empieza una carrera de popularidad y de pronto en ese contexto el Señor le dice, sígueme. ¡Qué honor!, ¿no cree?
qué honor, sígueme, Él es el Cristo y me ha pedido que le siga. Ahora siguiéndole el Señor le dice, me van a perseguir, me van a desechar, me van a matar, y a ustedes también. ¿Nota el punto? ¿Quién quiere ser un seguidor a ese precio? Es interesante ver cómo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dicen con claridad, Primera de Pedro, capítulo 1, 10 y 11, con claridad, nos afirma no lo que los hombres en su mente oscurecida, ni lo que la cultura pensaba, ni cuáles son las pretensiones de una humanidad caída sobre el Mesías. Primera de Pedro 1:10 nos habla de lo que verdaderos hombres de Dios, verdaderos hombres piadosos entendían cuando se acercaban a las Escrituras. Dice la Biblia, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso quiere decir, hermanos, que los profetas que existieron mucho antes, siglos antes de que viniera el Señor, gente de Dios, gente piadosa, gente que no se dejó llevar por lo que decía la cultura, sino gente que se preocupó por inquirir, por diligentemente estudiar la Escritura. ¿A qué conclusión llegaban ellos? No entendemos muy bien, pero aquí la Escritura dice que el Cristo que vendría, que traería salvación, sufriría. Y dice la Biblia que se hacían preguntas: ¿cómo será eso? ¿Cuándo será eso? ¿Cuál es mi punto, hermanos? Que aunque no tenían todas las respuestas, la Escritura, bajo una correcta interpretación, sí hablaba de que el Cristo habría de padecer algunos sufrimientos y luego vendrían las glorias. Ellos sabían que por el Espíritu de Dios que el Mesías, el ungido, llegaría a sufrir después de eso la gloria. Es decir, el Mesías sí tendría una causa victoriosa, pero el sufrimiento antecedería a la gran victoria. A veces pensamos el por qué el pueblo al que se le dieron las Escrituras llegaron a una conclusión tan distinta a la conclusión a la que llegan las Escrituras mismas. ¿Cómo es que usando las Escrituras los líderes religiosos de antes y del tiempo del Señor llegaron a una conclusión tan equivocada acerca del Mesías, tanto que cuando vieron a Cristo no se les pareció al Mesías? En esto permítame hacer una breve y pequeña aplicación. El gran peligro de leer las Escrituras fuera de una vida de piedad, de humildad. Ir a las Escrituras con una mente carnal, no bíblica, no piadosa. Mire el gran peligro de leer las Escrituras sin humildad, dejando que sea la Biblia la que enmarque, la que encamine nuestro pensamiento. Esa costumbre común de muchas personas de querer encontrar en la Escritura la afirmación a sus pensamientos. Eso es mortal, eso es peligroso, eso no es humilde, eso no es piadoso. Gente tiene sus propias ideas acerca de Dios. Gente tiene sus propias ideas acerca de la salvación. Gente tiene sus propias ideas de lo que es el cristianismo y simplemente van a la Escritura a encontrar el versículo que se adapte a su propia versión de Dios, de cristianismo, de todo lo que sea. Mire el peligro, adviértalo.
La palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La gente del tiempo del Señor jamás entendió que la figura del sustituto tan remarcada en la Escritura, el sustituto tan remarcado en la Escritura, ese que pone su vida por otro, ese animal que pone su vida para que yo no muera, ese representante que se da para que yo no sufra, esa figura de Abraham como patriarca, de los patriarcas, esa figura de representación, ellos nunca entendieron que eso hablaba del Mesías. Nunca entendieron tal cosa. ¿Por qué? Porque su visión de la vida, de seguir al Señor, era una visión carnal, no bíblica, no escritural, carnal. Ellos no entendían que desde Génesis hasta las Escrituras todas del Antiguo Testamento, todas ellas anunciaban cuál era la función y lo que iba a vivir el Mesías de Dios. Ellos no implicaron nada. Ellos no entendieron que le era necesario al Mesías vivir sin pecado a favor de su pueblo, lo que llamamos justicia activa de Cristo. Y ellos no entendieron que le era necesario al Mesías sufrir en sustitución por su pueblo hasta morir, lo que llamamos justicia pasiva, como si él mismo hubiese sido un terrible pecador. Por eso el Señor tomó a sus discípulos y dijo algo como, permítame parafrasearlo, ustedes me van a seguir a mí. No van a seguir a la idea cultural de mí. Ustedes tienen que seguirme a mí, a Cristo. Pero al verdadero Cristo, al que está enseñado en las Escrituras, ustedes no pueden seguir a la imagen que se han hecho de mí. Ni me van a seguir con sus propias expectativas. Ustedes me van a seguir en mis términos. Me van a seguir entendiendo lo que la Escritura dice de mí. No entren a ser discípulos de Cristo bajo una idea propia de quién es Cristo, ni entren a seguirme bajo una idea propia de lo que es ser un discípulo. Por eso el Señor corrige este pensamiento. Segundo, hemos visto el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos el llamado al discipulado radical, sacrificial y costoso a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, hermano, que este título está lleno de adjetivos, pero así es. El llamado al discipulado, cuando hablo de discipulado, es seguir a Cristo. El llamado al discipulado radical, sacrificial y costoso a nuestro Señor Jesucristo. Versículos 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere venir atrás de mí, es una forma de decir, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? He usado unas palabras deliberadamente para sintetizar los términos en los que el Señor anunció y llamó a sus discípulos a seguirle: radical, sacrificial y costoso. Déjeme explicarlas brevemente. Radical, ¿por qué? Por los términos absolutos en los que este llamado es hecho. Es decir, ¿nota usted una especie de titubeo que debe tener el discípulo del Señor Jesucristo? No. Los términos del Señor son radicales. O sigues al Señor como un discípulo o no lo haces.
O tomas su cruz y le sigues, o no. O salvas tu vida, o la pierdes. Note el asunto. O te avergüenzas de Cristo, o no te avergüenzas y le sigues. No hay algo en el llamado del Señor a seguirle como algo así como una cruz adaptable, una cruz para cada tipo de persona, una cruz que se adapta a nuestra medida personal. Es decir, hay un discipulado de Cristo para cada cual, como tú lo quieras seguir. Haz tan grande o tan pequeña la cruz de Cristo, tanto como tú quieras hacerla. Si ese aspecto de la cruz de Cristo no te gusta, pues ampútala y toma el resto de cruz encima y sigue a Cristo. Si aquí ves que corre peligro tu vida por confesar a Cristo, pues esquívalo, salva tu vida, aún así puedes ser discípulo. No, hermanos, aquí los términos son radicales. O lo sigues o no. O tomas esa cruz o no. O pierdes tu vida o la salvas. Pero no hay lo que nosotros pudiéramos llamar un término coloquial, no sé si en Venezuela también se diga, pero medias tintas. Es decir, regular, aguado, adulterado. No hay un discipulado a medias tintas. O es un discípulo o no lo es. Dije que era un llamado sacrificial, hermanos, porque el llamado que hace el Señor no solo es radical, es absoluto, sino que señala hacia demandas muy costosas de la vida. Hermanos, ser discípulo de Cristo va a costar si su discipulado es real. Hermanos, déjenme aquí abrir un paréntesis. Yo veo cómo Satanás ha sido astuto para quitar el aspecto sacrificial del discipulado a Cristo. Mucha gente quiere venir a Cristo, ¿por qué? Porque mira cómo se promociona hoy el cristianismo. Mira los eslogans de las iglesias, mira los representantes del cristianismo. Quiero que mires que muchos jóvenes son animados a ser cristianos porque pueden jugar fútbol el día de los cristianos y solo es cuestión de levantarse la camiseta y apuntar al cielo. Ellos no son discípulos de Cristo, amigos. Esa no es la cruz de Cristo. Hoy, con la autoridad de la palabra, puedo decirle que si son creyentes, hasta ahora lo están siendo, pero si son, se tendrán que arrepentir de amputar la cruz y quitarle el aspecto sacrificial a ser discípulo del Señor. Es que fue el mismo Señor, no fue Pablo, pero si lo hubiera dicho Pablo tendremos que creerle porque era inspirado. Ni Juan ni sus discípulos. Fue el mismo Señor el que dijo, si usted me sigue, el costo es alto. Alto. El seguimiento a Cristo aquí, cuando el Señor dice, es llevar la cruz. Hermanos, qué pesar que estemos tan lejos del sentido original de esas palabras, porque hoy podemos llevar la cruz hasta como un adorno, en una cadena. Pero si usted hubiera sido judío del primer siglo, la palabra cruz era un sinónimo de muerte cruel. Lo que el Señor le está diciendo es, usted no puede ser discípulo a menos que esté dispuesto a cargar con ese sentido de muerte sobre su alma, La cruz de Cristo no son los problemas que llevamos, hermanos. La cruz de Cristo no es la enfermedad que le toca soportar hasta el día que se vaya. La cruz de Cristo no es un problema familiar, eso no es la cruz. La cruz de Cristo es ese llevarse a usted mismo a la negación de sus propios deseos, proyectos e intereses con tal de seguir a Cristo. Eso duele más que una enfermedad. Eso duele más que una enfermedad.
Que a usted le digan, la vida no es lo que usted quiere que sea la vida. La vida es como Dios la define. Tú sigues a Cristo negándote a ti mismo. ¿Quieres emprender tu vida independiente de Dios? Si quieres ser mi discípulo, tendrás que matarte a ti mismo cada día, si quieres ser discípulo del Señor. Y dije discipulado coso, porque aquí lo que está en medio no es algo que el hombre pueda dar, no es algún accesorio de la vida. Algunas veces para alcanzar metas, a usted le piden cosas muy costosas. Vamos a suponer que usted quiere terminar su doctorado, pero ¿cuánto cuesta su doctorado? 50 millones de pesos. Me toca vender la casa y pagar el doctorado. El precio es muy alto, pero ahí usted invirtió algo que usted tiene. Pero el Señor, cuando llama a sus hijos a seguirle, no les pide algo que ellos tienen. Escuche los términos. 24. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es lo que está en medio? No algo del hombre, es la vida misma del discípulo mismo. Qué interesante, ¿no es un costo? ¿Qué es lo más precioso que tenemos? La vida misma. Y el Señor dice, a menos que estés dispuesto a ofrecer tu vida misma para seguirme, no puedes ser mi discípulo. El precio es altísimo, hermanos. Si usted es un verdadero discípulo, tiene que perder su vida. De una manera. Tiene que perderla. Me inquieta ver a gente que dice, ahora soy creyente, ahora me convertí al Señor. Sus planes siguen iguales. Sus objetivos de vida siguen iguales. Sus gustos siguen iguales. Y aquello que les entristece es exactamente lo mismo que les alegra y les entristece antes de supuestamente haber venido a Cristo. Mi punto es, ¿dónde está eso de perder tu vida? Tu vida. ¿Dónde está eso? No te engañes. Tú quizás hayas permanecido por mucho tiempo asistiendo a una iglesia. Y eso no te hace más cristiano que la persona que cree que es un carro solo porque todos los días entra a un garaje. Asistir a la iglesia, te debo recordar, ir a la sinagoga, día tras día, día de reposo tras día de reposo, era lo que hacían las personas que llevaron a la muerte al Señor Jesucristo. No te fíes. Yo no quiero sembrar dudas en los corazones del pueblo de Dios, pero que Dios me ayude a sembrar dudas en el que se cree creyente y no lo es. Si tu discipulado no ha sido radical, sacrificial y costoso, tú no estás siguiendo a Cristo. Tú eres religioso, pero tú no estás siguiendo a Cristo. El discipulado es comprensivo, es decir, ¿qué incluye, hermano? Lo incluye todo y es muy costoso. Déjame poner esto en orden. El seguimiento al Señor Jesús como el verdadero Cristo o Mesías, ese Mesías que no es el de la imaginación judía, no es el de la pretensión cultural, sino ese Cristo que viviría, sufriría, sería despreciado, muerto y resucitaría. Ese discipulado a ese Cristo requería una determinación radical y costosa, donde deberías considerar que ibas a desarrollar ese seguimiento bajo dolor, sufrimiento y rechazo, donde deberías considerar que está envuelto hasta tu fin eterno. Así entendemos mejor las palabras. ¿Qué ganancia es si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿Ya lo entiendes en su contexto? ¿De qué te sirve
tomar la vida a dos manos si al final no eres seguidor de Cristo, perdiendo tu alma? Porque solo los seguidores de Cristo serán salvos. Los discípulos del Señor deberían ser conscientes, y tú, discípulo del Señor, debes ser consciente que estás siguiendo a un Mesías que un día sufrió. Deberían seguir a su Señor, contradiciendo las enseñanzas y expectativas religiosas de su tiempo. Deberían seguirlo en medio de burlas, de desprecios, de ofensas. Deberías seguir a Cristo en medio de contradicciones, presiones, persecución y hasta llevando sobre ti mismo la sentencia de muerte si eso fuera necesario. Deberías seguir al Señor cargando así la cruz, andando detrás del Señor en sus enseñanzas, acogerse a la obra que vendría en la cruz, donde Él se dio para el perdón de los pecados de su pueblo. Ellos deberían aprender a seguir a Cristo, porque este es el Cristo que salva, y no una imaginación de Él. Ahora entendemos que el seguimiento a Cristo se daba en términos de considerar al Señor tal y como Él se ha revelado en su palabra. Y sigues a Cristo en los términos que ese Cristo ha puesto. Dice la Biblia, ¿nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué escenario se nos plantea? ¿De dónde es que usted y yo debemos agarrar la fe de Cristo y seguirlo? ¿En qué contextos? Mira los contextos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Querida esposa, que tienes a tu esposo que no es creyente, ese que se burla de tus devociones, ese que persigue tus devociones, ese que te manipula económicamente para que no sigas a Cristo. Debes llevar la cruz de Cristo y seguirle, si ese es el precio que debes pagar. No le quites una esquina a la cruz, diciendo, más bien gano este mundo, es decir, gano la aprobación de mi esposo, gano su amor, gano su respeto, así para hacerlo tenga que cortar media cruz. Porque sabes, esa ya no es la cruz de Cristo. Y eso ya no es ser un discípulo. No te alarmes si te angustian. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti, Señor. Somos muertos todo el tiempo. Esto no habla del apóstol Pablo o de un discípulo. Esta es la realidad de todos los discípulos. Señor, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué, hermanos? Porque seguimos a un Cristo que esto mismo le pasó. Ser perseguido, desechado. Pero así se sigue a Cristo. No hay un escenario bonito para seguir al Señor. El discípulo debe saber que ha de seguir al Señor en contextos así, en situaciones así. Da gloria a Dios cuando puedes vivir tu cristianismo sin que te persigan, sin que se burlen de ti, sin que te quieran manipular, extorsionar, presionar, sin que veas el peligro de la espada o de la muerte. Da gloria a Dios. Pero si no es ese tu caso, entonces di, eso es lo que le pasa a todo discípulo. Debo llevarme a la muerte todos los días. Así debe ser, hermanos. La tierra, este mundo, no es campo fértil para que la fe crezca. ¿Estás esperando encontrar aliados en las estructuras de este mundo para vivir tu fe?
Cada parte de la estructura de este mundo está puesta para dañar y desanimar la fe en Cristo. Cada estrategia del diablo está puesta para debilitar y destruir la profesión de fe de sus discípulos. A nuestros miembros carnales no les gusta el Evangelio, ni sus demandas, ni su palabra, ni su autoridad. De manera que si deseamos ser discípulos del Señor, literalmente debemos cada día a nosotros mismos, a nuestras pasiones, al mundo, al diablo, y llevar sobre nosotros el yugo del seguimiento a Cristo. Entonces, y solo entonces, podemos decir que somos discípulos del Señor. Tú no puedes ganar para ti mismo, tener ganancias de este mundo. Amado, interesante, lindo, atractivo, exitoso y popular para este mundo, y al mismo tiempo ser seguidor de Cristo. Porque si tú eres seguidor de Cristo, exactamente te pones del otro lado de ser interesante, lindo, atractivo, exitoso y popular. ¿Ves la trampa de cómo se presenta hoy el Evangelio? Tenemos al futbolista bien, porque se alisan el pelo, ¿no? Su camiseta ajustada. Su colección de Ferraris. Qué sufrimiento, ¿verdad? Qué cruzada, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Lo que yo conozco son discípulos que deben mantener su vida cristiana siendo excluidos de sus propias familias, siendo excluido de conversaciones inteligentes, ¿verdad? Porque ahí sale el cristiano diciendo que la evolución no existe sin pruebas, ¿verdad? Aunque ellos tampoco tengan pruebas, ¿verdad? Pero sin pruebas. ¿Qué? Pobre hombre, ¿verdad? Hombres que han dejado deliberadamente de percibir dinero para estar en un culto al Señor, pudiendo vivir mejor, tener un carro, mejores posesiones, quizá pasear, pero han preferido decir, no tomo ese empleo porque ese empleo, aunque me pague el doble, involucra el día del Señor. Yo conozco, es más bien, ese tipo de discípulos, que no son tan lindos, ¿sabe? Digo, bonitos, porque siguen a aquel que veló su hermosura para que le deseemos. Nunca seremos exitosos y populares porque estamos sosteniendo los principios y la vida de aquel que fue desechado y perseguido. Tercero, la advertencia. La advertencia a la vergüenza por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya entiendes por qué? Esta palabra. Imagínate el cuadro. Yo, tu maestro, el Mesías, va a sufrir, ser desechado, muerto y resucitar. Ahora ustedes, mis discípulos, van a aprender a seguirme en un contexto radical, sacrificial, costoso. ¿Qué piensas que saltó a la mente de los discípulos en ese momento? No. Imagina este cuadro que nos pinta, versículo 26. Mira lo que el Señor les dice enseguida, después de ese llamado. Porque el que se avergonzó de mí, mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Los discípulos deberían aprender a seguir al Señor sufriendo. Muchas de las palabras de Cristo, hermanos, y mucho de su ejemplo los iba a poner en cierta desventaja delante de muchos y les iba a producir un sentido de vergüenza. Vuelvo y lo digo. No solo las palabras del Señor, sino el ejemplo mismo del Señor
iba a poner a sus discípulos en desventaja, según el mundo, ¿no? Delante de muchos. Por ejemplo, ¿cuáles eran los discípulos? ¿Qué tipo de gente eran los que empezaban a creer en el Señor? Hermano, el publicano, el pecador, esa mujer de reputación dudosa, ¿verdad? De la que no estábamos seguros de su reputación, ese hombre que no podía caminar y ese leproso maloliente al que su carne se le podría debajo de sus vendas. Qué gran equipo, ¿verdad? Qué gran equipo. Qué compañeros de discipulado era esto. ¿Sabes? Una causa donde no había grandes recursos para compartir. ¿Te acuerdas? 5,000 personas. ¿Qué había para comer? Una bolsa de comida. Esa era la causa del Señor. Para vergüenza de una cultura machista, eran mujeres las que con sus bienes apoyaban el ministerio. Su líder, nada especial, velado en su hermosura, tanto que cuando fue a ser entregado, debes saber que Judas no dijo, el más grande, el de ojos bonitos, ese es el Cristo. Ni el que se viste, usted lo va a reconocer por cómo se viste. No, hermanos, no era tal Cristo que nos pintan allí, no era el que le resplandecía el rostro así. ¿Sabes qué tuvo que decir Judas? Mírenme, y al que le dé el beso ese es, porque así a vista no parece. Ese mismo que dijo, dichoso el que llora, bienaventurado el pobre, bendito el que tiene hambre y sed. Ese era su líder. Su sabiduría parecía no ganarle reputación entre los líderes religiosos, y la mayoría de gente siquiera lo identificó con el Mesías. ¿No crees que encontrarías a cada paso una fuente de tentaciones para avergonzarte del Señor y de sus palabras? Debes entender así las palabras del mismo Señor. Avergonzarse por seguir a Cristo en sus términos es como dejar de seguirlo. Es contradecirlo. Es no estar de acuerdo con Dios Padre ni con su Hijo, ni con lo que Dios Padre quiso hacer con su Hijo. Avergonzarse del Señor, pretender editar los términos de su nacimiento, equivaldría a ser un Mesías falso de la imaginación, de la cultura. Ruborizarse de las palabras de gracia que salían de su boca, tener vergüenza de su mansedumbre, de sus pretensiones, avergonzarse de la manera como Él conducía las cosas, de su reino espiritual, de sus sufrimientos, era renunciar al verdadero discipulado y negar la fe. Por ello el Señor dice, el que se avergüence de mí, yo también me negaré a reconocerlo como mi discípulo el día final. El día final. La victoria del Mesías está señalada, pero después de un gran sufrimiento. Y si no estabas dispuesto a seguir al Señor en su sufrimiento y muerte, no ibas a acompañar a esto en victoria. Él no iba a dejar que le acompañaras en su victoria si no estabas dispuesto a sufrir también. ¿Sigues a Cristo en su muerte? Entonces le tendrás en su resurrección. ¿Te avergüenzas de Él en sus sufrimientos? Él se avergonzará de ti en su victoria. Amigos míos, si ustedes caen en la tentación de aguar la palabra de Dios para ganar el favor de los hombres, si usted se avergüenza de Él y de sus palabras, usted está elaborando su propia versión de evangelio
su propia versión de Cristo. Y yo quiero preguntar esta mañana, a ciencia cierta y con el corazón, amigos y hermanos, ¿qué es exactamente lo que nos avergüenza de Cristo? ¿Es su amor tan profundo con el que ha amado al pecador para rescatarlo de su maldad? ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? ¡Qué pena su amor! ¿Qué es exactamente lo que te avergüenza de Él? ¿Es la gracia maravillosa que brota de su cruz para pecadores que se arrepienten? ¿Son sus palabras que son espíritu y son vida? ¿Es de eso de lo que te arrepientes, de lo que te avergüenzas? ¿Es acaso eso de estar con Él hoy y para la eternidad? ¿Eso es lo que te avergüenza de Él, en verdad? ¿Es acaso algo que Él dijo que te trae vergüenza? ¿Es algo que Él hizo lo que te avergüenza? Piénselo bien. Todo lo que Él hizo, dijo y fue y es, en lugar de producirnos vergüenza, es nuestra gloria. No sé si usted conoce otra persona igual a Cristo, o al menos algo que le llegue a la centésima parte de su carácter. Avergüéncese de usted mismo, avergüéncese de sus pecados, jamás se avergüence de Cristo. Todo en Él es hermoso, nada para avergonzarse. Yo quisiera, y usted también, si es discípulo, ser identificado con Él y con nadie más. A veces hasta el mismo apellido nuestro no es motivo de alegría. No sé si, no estoy diciendo que no pueda ser, pero si yo tuviera que cargar el apellido Hitler, no sé, eso no es así. ¿Qué diría usted? No, llámeme Hernández, ¿verdad? Ya usted sabe, para no identificarse con él. No me gusta ese apellido, lo que suscita en la mente, pero todo discípulo quiere ser identificado con su maestro, con su Señor que lo salvó en la cruz. Haríamos mal en negar o esconder lo que Cristo dijo y fue, y su testimonio en nuestras vidas, como si quien hubiese hablado fuera un ignorante, o su vida fuera la de un impostor. El título de cristiano debe llevarse con honor, con entereza, con determinación. Mira por favor las subculturas que se forman en una sociedad caída. A ellos no les importa exhibir una insignia en su brazo, un tatuaje, maneras de vestir, pañoletas, cosas que muestran con orgullo. Pero hermanos, ellos se enorgullecen de su pecado. Ay, el cristiano sí se avergüenza de seguir a Cristo en esta generación caída. El creyente verdadero lleva consigo el honor y la insignia más grande que un mortal pueda tener, ser llamado seguidor de Cristo. ¡Qué honor sobre la tierra! Que digan, este es discípulo de Cristo. ¡Qué honor! Seguidor de Cristo que vivió, sufrió y murió, y resucitó para gloria de Dios Padre, y es nuestra salvación. Me quedó el último punto por aclarar, hermanos, no voy a profundizar, solo quiero que entienda esta frase, versículo 27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Seguramente esta referencia al reino de Dios está dada en una sinécdoque, una figura donde se toma el todo por la parte, o la parte por el todo. Por supuesto, lo que no quiere decir este texto es que muchos no morirán hasta que Cristo regrese por segunda vez. Por supuesto que no. Aquí el reino de Dios, en este contexto, reino de Dios, no como en el versículo anterior donde reino de Dios habla de la consumación final,
Pero aquí reino de Dios es un sinónimo de la resurrección de Cristo. Este acto final y culminante que selló la obra de Dios en Cristo. Es decir, ¿cómo sabemos que el Padre aprobó y aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz? Resucitándolo. Eso es, en este contexto, ver venir el reino de Dios. Después de la resurrección, ya no habría más sacerdotes, ofrendas por el pecado, ni sacrificios cruentos. De esta forma, la resurrección de Cristo fue una evidencia de que el Padre aceptó su ofrenda. Mira este consuelo esperanzador. Amigos, yo voy a sufrir, morir y resucitar. Y entre ustedes, muchos de ustedes verán cuando eso estarán presentes para cuando me vean resucitar. ¿Por qué dijo muchos de ellos? Porque hubo uno que estaba allí, que no estuvo presente. ¿Quién fue? Judas, el cual murió antes de ver a Cristo resucitado. Que el Señor nos ayude, hermanos, con su gracia, a ser verdaderos discípulos. Oremos.